Vamos a comenzar, ¿no es cierto?, con el capítulo 22 de Éxodo, que nos sigue hablando, ¿no es cierto?, de las leyes que Dios entrega al pueblo judío, ¿no es cierto?, y que en algunos casos se mantienen aún en estos tiempos. En este capítulo, ¿no es cierto?, que son las leyes para que los jueces, ¿no es cierto?, que sean los que las hagan respetar, los jueces que Moisés nombró, ¿no es cierto?, pero que leyes que aún algunas leyes están vigentes en el Código Romano, ¿no es cierto?, que se han tomado justamente de estas leyes. Y ahora vamos a hablar de las leyes sobre la propiedad personal y restitución, ¿ya? Por ejemplo, la restitución requerida en caso de hurto. Vamos a leer del versículo del 1 al 4. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte, pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución si no lo tuviere, con que será vendido por su hurto. Y si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno o oveja, pagará el doble. Eh, Aquí no está, Dios le está dando, ¿no es cierto?, las leyes claras en cuanto a la restitución, ¿ya? El mandamiento contra el hurto. Ya estaba, esto ya está declarado, ¿no es cierto?, en los 10 mandamientos, en Éxodo 20:15, ¿no es cierto? En Éxodo 20:15 dice, no hurtarás. Así que aquí se dan principios más específicos a los jueces para que puedan aplicar estos principios en la vida diaria y en la administración de justicia que tenían que darle al pueblo de Israel. No se olviden que en un principio el único que juzgaba era, ¿no es cierto?, Moisés, pero era mucho trabajo para Moisés y su suegro en la visita que le hizo en el desierto. Él le dio la idea, ¿no es cierto?, de que delegara funciones y nombrara otros jueces. Aquí hay una pena más dura, ¿no es cierto?, en caso del robo de un animal, para los que ya, para los que, ya que dicha acción presuntamente muestra una intención deliberada de hurtar, ¿no es cierto?, cuando degollara al animal o la vendiera. El ladrón tenía la obligación de restituir completamente lo robado, ¿ya? Completamente. La ley de Moisés no mandaba a una persona a la cárcel por robo, no iban a la cárcel por robo. En lugar de ello se requería que el ladrón hiciera restitución, devolviera lo que se había robado. Además, ¿no es cierto?, recibía una penalización adicional, ¿ya? Ya sea en dinero o en otro castigo. En este pasaje la penalización podría oscilar entre el 500% por aquel buey pagará 5 bueyes, o sea, 500 veces, ¿ah? Y el 200, o sea, el doble, la razón por la que la penalización era 5 veces mayor en caso de hurtar un buey era porque probablemente un hombre robaba los medios de supervivencia de otro hombre. Porque no se olviden que en ese tiempo la única herramienta de trabajo que tenían los campesinos eran los bueyes, en Egipto, en Israel, y también en los campos del mundo. El principio se extendería a tomar cualquiera de los implementos, arados, de cultivo u otra herramienta que el hombre, ¿no es cierto?, le sirviera para su subsistencia. Eh, Ahora, esto, ahora, esto puede considerarse como un enfoque positivo para el castigo de los delincuentes al ponerlo a hacer una restitución productiva, ¿ya?, y compensar a las víctimas de sus robos.
Estos principios a menudo se ignoran en la administración de justicia moderna, ¿ya? El hombre va a la cárcel, el hombre recibe un castigo penal, pero no restituye el daño causado, ¿ya? Pero en este tiempo sí tenía que restituir el daño causado. Si dañaba un animal o robaba un animal o robaba una herramienta, tenía que restituirla en plata y también restituir lo que se había robado. También son como los principios que ignoraban muchas vidas cristianas. Las vidas cristianas también ignoramos a veces estas cosas. Está aquí en este capítulo está lleno de restituciones, de las cuales hay muy poco en la vida cristiana ordinaria. Tratamos de reparar el daño causado a otro con una extraordinaria cantidad de cortesía, explicaciones, todas esas cosas. Pero no le restituimos, ¿no es cierto?, en lo que lo hemos dañado. Somos reacios a confesar con franqueza que hemos hecho mal y reparar adecuadamente el acto o el discurso. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviera cómo, será con que él será vendido por su hurto. Si la persona era incapaz de pagar lo que había robado, el ladrón era vendido como un trabajador de contrato, o sea, como un esclavo, ¿ya? Pero en esta parte, la esclavitud era un convenio, un contrato entre el patrón y el pseudo esclavo, ¿ya? Y el dinero de la venta se destinaba a la víctima, o sea, se le daba a la víctima. Y si el ladrón era hallado forzando una casa, ¿no es cierto?, y fuera herido y muriera, el que lo hirió no será culpado, dice, de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio, ¿ya? El dueño de la propiedad tenía el derecho de proteger su propiedad utilizando la fuerza, pero solamente una fuerza razonable en el día, ¿ya? En la noche era más difícil porque no sabía quién era el que quería ingresar a su casa, ¿no es cierto? Entonces podía matarlo. Pero si lo mataba de día, ¿no es cierto?, era juzgado como un criminal. Si alguno hiciera pastar en campo o viña, mira hasta la responsabilidad, ¿no es cierto?, que Dios se preocupa de entregarle al pueblo de Israel. Y meter su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, pagarán. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemar mieses amontonadas, o sea, gavillas de trigo, ¿no es cierto? Un campo el que encendiera el fuego para agarrar a los quemados. Cuando diere a su próximo plata o alhaja a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se haya metido su mano en los bienes de su prójimo. O sea, para comprobar si realmente se lo robaron o este se quedó con las joyas que les mandaron a guardar. Eso es lo que le quedó. Algunos hicieron estar en campo o viña, o sea, si yo tomo mi animal y los meto en campo ajeno, ¿no es cierto?, también tenía, ¿no es cierto?, que pagar responsablemente los daños causados por los animales, porque no eran mis terrenos, yo no me puedo meter en la propiedad ajena. Los hombres son tenidos por responsables no solamente por el mal que hacen, sino también por el mal que ocasionan aun cuando ellos no hayan diseñado a propósito el daño del cual se les imputa. O sea, aquí es una responsabilidad. Si yo tengo un vehículo y voy a retroceder, ¿ya?, y no me fijo que si hay otro vehículo atrás y llego y retrocedo y lo daño, ¿no es cierto?, yo no me puedo hacer el inocente, yo tengo que pagar el daño causado al otro vehículo. Bueno, aquí pasaba lo mismo, ¿ah? El daño responsable, la responsabilidad que tenía el hombre del daño que causaba, aunque no lo hiciera a propósito, ¿ah?
Porque a veces hacemos daño a otros no solo por lo que hacemos o permitimos que se haga, hermano, sino que lo que dejamos de hacer por descuido. También dañamos a nuestro prójimo cuando a veces dejamos de hacer las cosas. Estas leyes también comenzaron poniéndose énfasis en la culpa del descuido. Cuando nosotros nos descuidamos también somos culpables. Si yo tengo por poner un ejemplo, yo tengo un perro en mi casa. Sé que el perro es mañoso y me descuido y el perro sale a la calle y muerde a alguien, yo soy responsable de lo que el perro hizo. Porque yo, por descuido, por negligencia, no sé, dejé escapar ese animal para que dañara a otra persona. Eh, Aquí se enfatiza, ¿no es cierto?, que ningún hombre debe vivir su vida sobre la base del egoísmo o completamente solo. Nosotros no vivimos en un mundo solo. Estamos rodeados de personas, ¿ya? Y que el mal afición al prójimo por el prójimo en el ámbito material se convierte en pecado contra Dios en el ámbito moral. O sea, moralmente, cuando nosotros dañamos a nuestro prójimo, nos convertimos también en pecadores. La parte moral también es un pecado, aparte del daño material que causamos. También se requería restitución en caso de vandalismo y negligencia, lo que en estos tiempos, ¿no es cierto?, es bien poco lo que se conoce que alguien restituya o pague algo por un vandalismo, por haber incendiado un vehículo, una casa, un terreno, lo vemos a menudo acá en Chile, ni siquiera son encontrados. Pero acá no, el Señor le pone bien claro al pueblo judío. Incluso si uno se quedaba con la propiedad del otro, el sistema legal mosaico tenía una alta visión de la responsabilidad personal. Aquí no podían echarle la culpa a otro. Incluso con la propiedad de otro, tenían que tener mucho cuidado. ¿Esto en qué se traduce? En una apropiada preocupación de la propiedad de los demás en la actualidad. Un cristiano, lo que le decía, si choque en reversa un auto de otra persona, ¿cierto?, ciertamente dejará una nota y reparará el daño. Un cristiano tendrá un seguro adecuado, ¿no es cierto? Todos tenemos, el que tiene un auto tiene un seguro. El que va a pagar va a ser el seguro, ¿ya? Y eso le garantiza, ¿no es cierto?, compensar la pérdida de la otra persona. Si alguien, pero también hubo una negligencia, ¿no es cierto?, que la va a pagar el seguro, pero la negligencia es nuestra. Si alguien te da algo para guardar, tú eres responsable de ello, como un administrador o gerente fiel. Este principio incluye lo que Dios nos da para administrar o manejar en su nombre, hermano. Nosotros somos responsables de lo que Dios nos dio para que nosotros manejemos en su nombre, ¿ya? Nosotros somos mayordomos de lo que el Señor nos entrega. El versículo 9 al 13 dice: toda clase de fraude sobre buey, sobre asno, sobre ovejas, sobre vestidos, sobre toda cosa perdida. Cuando alguien dijere esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, buey u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo a nadie, juramento de Jehová, habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Más, si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño, y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo perdido o lo arrebatado. Claro, este es el caso, ¿no es cierto?, cuando le, le entregaban a otra persona, ¿no es cierto?, a guardar
o en préstamo algún bien o algún animal, y esto se dañaba o se perdía, el hombre estaba obligado a restituir, ¿no es cierto?, lo que se le había mandado a guardar o lo que se le había prestado. En la ley de Israel, un propietario no perdía la propiedad simplemente porque la perdía, no. Si otro encontraba el objeto y el propietario lo reclamaba, debía ser decidido por los jueces que la disputa, ¿no es cierto? Y lo que encontrado tenía que ser devuelto, ¿ya? Eso lo decidían los jueces. La causa de ambos vendrá delante de los jueces y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Siempre un doble. Si había una disputa sobre la pérdida de propiedad, los jueces escuchaban pruebas, investigaban y decidían quién tenía la razón y quién no. No habían abogados aquí que mintieran más por uno que por otro. ¿Ah? Eran las dos personas que se presentaban ante el juez, ¿no es cierto? Y el juez era el que dirimía quién era el culpable. Por eso que investigaban y decidían quién tenía la razón y quién no. Y la parte culpable tenía que pagar el doble. Siempre delante de los jueces. En hebreo los dioses así se llamaba a los jueces sobre si eran buenos. Los llamaban dioses si eran buenos. Salmo 82, 6, a los que anotan. Y la sede de la judicatura se llamaba lugar santo, en Eclesiastés 8:10. Asimismo dice Eclesiastés 8:10, he visto a los inicuos sepultados con honra, mas a los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su mano en los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, pero tendrá que jurar ante Dios, ¿no es cierto?, de que él no metió las manos en los bienes del, del prójimo. ¿Ah? En tales casos, el dueño del animal está obligado a aceptar el testimonio de juramento del acusado, salvo que existiera evidencia, ¿no es cierto?, que diera duda razonable de la veracidad del imputado, que estuviera, ¿no es cierto?, tomando el nombre de Dios en vano. Porque este principio es el fundamento de nuestra idea de que un hombre es inocente hasta que se pruebe lo contrario. En este caso, el juramento del hombre se consideraba como verdadero, a menos que se pudiera encontrar evidencia de lo contrario. Cuando el animal, ¿no es cierto?, se lo comiera una bestia, fuera atacado por otro animal, ¿no es cierto?, tiene que traerle la muestra para quedar como inocente. Y el dueño tendrá que aceptarla. El versículo 14-15 habla de los principios de la restitución aplicados a la solicitud y otorgamiento de préstamos, hermano. Pero si alguno hubiere tomado prestado bestia de su prójimo y fuera estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Claro, si alguno tomaba prestado una bestia de su prójimo, ¿no es cierto?, los principios de responsabilidad y restitución también se aplican a pedir prestado y prestar. Si está ausente el dueño, ¿no es cierto?, tenía que pagarle la totalidad de la herramienta o el animal que lo hubiese prestado. Ahora, si el dueño estaba presente, él también era responsable, ¿no es cierto?, de que se usara como correspondía y se cuidara como correspondía a los animales. Por lo tanto, no sería responsable el que recibía a préstamo.
Vamos a ver ahora las leyes morales y ceremoniales, versículos 16 y 17. Aquí vamos a hablar de un tema, ¿no es cierto?, de el remedio para el sexo antes del matrimonio. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por su mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. ¿Ya? Esas eran las leyes que ellos tenían una dote para las vírgenes, no sé, y en una cantidad en dinero o joyas. Ahora, si alguno engañara a una doncella que no fuere desposada, algunos afirman que este pasaje no prohibía las relaciones sexuales prematrimoniales, pero lo prohibía, o al menos lo desalentaba enérgicamente. Si no lo prohibía, lo desalentaba enérgicamente en la práctica, porque que requería que un hombre se casara o tuviera a la mujer o mantuviera a la mujer con la que tenía relaciones sexuales prematrimoniales. O sea, no se casaba, pero tenía que mantenerla. ¿Ya? La palabra doncella era una joven soltera de la que se asumía que era virgen. ¿Ya? Por eso que había que pagar una dote. ¿Ya? La virginidad tenía un valor que no lo tiene en estos tiempos. ¿Ya? Pero más la virginidad de la mujer que la virginidad del hombre. Debe dotarla y tomarla por mujer. O sea, aparte de tomarla por mujer, ¿no es cierto? Tenía que darle una cantidad de plata a los papás de la niña. La ley enfatizaba el principio de que no había tal cosa como sexo casual. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento declaran que la relación sexual tiene consecuencias duraderas. En Primera de Corintios 6, del 15 al 16, dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Esta era una ley sumamente sabia y humana, hermano, y debe haber operado poderosamente contra la seducción y la fornicación, porque la persona que pudiera sentirse inclinada a aprovecharse de una mujer joven sabía que debía casarse con ella. ¿Ya? O sea, no era llegar y tener relaciones con la mujer, y además de casarse con ella tenía que darle una dote, una cantidad de plata, una cantidad de bienes. Entonces esta ley animaba tanto a hombre como a mujer a valorar la virginidad de la mujer. ¿Ya? Dado que un hombre ha tomado a una joven sin pagar el precio de desposarla, ahora debe pagarlo. Pues, ¿quién más pagará ahora? No es que la virginidad de un hombre no tuviese valor o fuera ignorada, pero la ley alentaba a tener un mejor cuidado y preservación de la virginidad de la mujer hasta el matrimonio y circunstancias ventajosas para la crianza de sus hijos. Ahí estaba el cuidado que se tenía con la virginidad de la mujer, ¿ya? Para que existiera una circunstancia ventajosa para que criara a sus hijos. Es en gran detrimento de la sociedad y la cultura cuando el gobierno trabaja en contra del valor de la virginidad. Apoya el comportamiento que no valora o promueve la desvalorización de la virginidad y la abstinencia hasta el matrimonio. No tenemos pues que ir tan atrás para darnos cuenta de lo que pasa con eso, ¿no es cierto? En este tiempo no tiene ningún valor.
eh, pero está en la ley de Dios, ¿ya? Que el hombre no la valorice es cosa de cada uno. Un hombre ilustró el valor de la virginidad con una historia real sobre una amiga que era dueña de una tienda de antigüedades. Tenía una mesa a la venta, la mesa valía 600 pesos, pero estaba rebajada a 300 pesos. Un hombre trató de rebajarla a 200 y ella no solo se negó, sino que se dio cuenta del verdadero valor de la mesa y subió el precio a su valor real. Incluso cuando le ofrecieron 300, el hombre finalmente compró la mesa por 600 pesos. Y ciertamente la trató como una mesa de 600 porque su valor había subido, había sido reconocido y se había luchado por él. Algunas mujeres saben que los hombres las tratan mal, contribuyen al problema al venderse a bajo precio. Hace una comparación media. Si su padre no quisiera dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Si el hombre que se aprovechó de la mujer era considerado un marido completamente inaceptable por el padre de la agradada, entonces ese hombre debía pagar la dote sin recibir a la novia. Este era un fuerte incentivo en contra de tomar ventaja de una mujer, ¿ya? Versículos 18 al 20 habla de tres pecados capitales. Aquí nos va a hablar de la hechicería, de la hechicería. La hechicera no dejará que viva, que cualquiera que cohabitare con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová será muerto. O sea, el que ofreciere sacrificio a cualquier otro dios que no fuera Jehová, moría. Y la hechicera, entre los antiguos, la práctica de la hechicería tenía dos asociaciones. Primero, contacto con poderes o personas ocultistas o demoníacos. En segundo lugar, estaba en lugar estados alterados a través de drogas, opciones. Se entendía que había una conexión entre el consumo de drogas y la práctica ocultista. Esta ley muestra que dicha comunicación es posible y la penalización muestra que es peligrosa. A la hechicera no dejarás que viva. Esto se consideraba una amenaza tan grave que la hechicera se consideraba un crimen capital, la hechicería. Esta combinación de prácticas ocultas y estados alterados, hermanos, inducidos por drogas, se consideraba destructivo para la cultura y el tejido moral del antiguo Israel. Así, con franqueza y absoluta finalidad, se promulgó la ley de Dios contra todo tráfico con el mundo de los espíritus malignos. La brujería es igualmente condenada en los días del Nuevo Testamento. Lo vamos a ver en Hechos 10, o sea, 13:10. Hechos 13:10 para los que anotan. Dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo Pues, de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y en el 19:19 del mismo hecho dice asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Pero a pesar de las prácticas de la iglesia en la Edad Media, no hay ningún indicio en el Nuevo Testamento de que los medios o brujas deban ser sentenciados a muerte. No existe, no se encuentra.
En la antigüedad era muerte, en el Antiguo Testamento. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. ¿Ya? Esto hay ¿no es cierto? Una práctica de ciertos seres que tienen relaciones con los animales, ¿no es cierto? Y esto es una condena a muerte, una condena a muerte espiritual en estos momentos, ¿no es cierto? Pero en esos años era condena a muerte efectiva. Pero la muerte espiritual es más terrible que la muerte física. Este acto sexual ofensivo aparentemente prevalecía entre los cananeos. La bestialidad no solo era una perversión obvia, figuraba tan a menudo en el ciclo cananeo cuantos de Baal, que probablemente tenían un significado religioso para los cananeos. O sea, era una práctica entre los cananeos muy común. A algunos les sorprende que la bestialidad sea legal en algunas naciones europeas y que aún que una subcultura la practique y promueva. Sin embargo, no debería sorprendernos si el estándar de Dios es rechazado en un área de moralidad sexual. Si rechazamos a Dios en el área de la moralidad sexual, podemos hacer lo que queramos, ¿ah? Con las inclinaciones que tengamos. Entonces los estándares a menudo quedan en manos del individuo para decidir. Son la civilización cristiana y la moralidad las que han desalentado y condenado la fornicación, el adulterio, la pedofilia, la poligamia, la prostitución, la homosexualidad, la confusión de género y cosas por el estilo. A medida que la civilización y la moral cristiana son cada vez más objeto de burla y rechazo, no es de sorprenderse, hermano, que todas estas prácticas sexuales se practiquen, apoyen y formen cada vez más, se fomenten cada vez más. Hace algunos años, un grupo de estudiantes de una universidad respondió al patrocinio de la escuela GLAD Día de la Conciencia Gay, ¿ya? Lesbiana, con una parodia burlona que llamaron BAT, Día de la Conciencia de la Bestialidad. La administración universitaria no les permitió promover ni realizar su celebración parodia, pero no había ninguna razón racional para prohibir esto, aparte de un fundamento bíblico para la moralidad. En este tiempo, los fundamentos bíblicos, ¿no es cierto?, no son ningún impedimento para la práctica de todas estas atrocidades que se practican. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. O sea, el que ofreciere a otro Dios que no fuere Jehová, era condenado a muerte. En el antiguo Israel está estrictamente prohibido, hermano, sacrificar a los dioses paganos. Esta ley se violaba a menudo y rara vez se aplicaba la sanción. Un raro ejemplo de su aplicación fue cuando Elías ejecutó a los profetas de Baal. ¿Ya? Recordemos en Primera de Reyes 18:40. Entonces les dijo Elías: prenden a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y los degolló. Eh, los que no conocen esta historia, se juntaron los profetas de Baal, ¿no es cierto?, con Elías, iban a encender un holocausto, los Baales, ¿no es cierto?, al dios Baal, y por supuesto Elías a Jehová. Entonces ellos gritaban, clamaban y hacían saltos y todas las piruetas que ellos querían, y nunca se encendió el holocausto que ellos le estaban ofreciendo a su Dios.
Más Elías mojó un montón de veces el holocausto, la leña y todo lo que tenía para prender el fuego, pero él oró a Dios, ¿no es cierto? Y el holocausto se encendió y ahí Elías manda, ¿no es cierto?, a que sigan a los profetas de Baal para que no escapase ninguno, aprendiéndolo, ¿no es cierto?, y ahí en el arroyo de Sison, y allí los degolló, para los que no conocían esta historia. La compasión por los extranjeros. Mira, hasta esto se preocupaba Dios, hermano, hasta hasta de los extranjeros. El extranjero no engañará ni angustiarás. ¿Por qué? Porque ellos también fueron extranjeros en la tierra de Egipto, ¿ya? Pero nosotros también somos extranjeros en esta tierra, hermano. Si esta no es nuestra tierra, este no es nuestra habitación, no es nuestro lugar donde debiéramos estar, ¿ya? Nosotros somos pasajeros en esta vida nomás. Entonces dice, al extranjero no engañarás ni angustiarás. Una medida de nuestro carácter moral se encuentra en cómo tratamos a un extranjero. A las personas a menudo les resulta fácil tratar bien a su propia carne y sangre, pero Dios nos ordena que nos preocupemos por los demás, incluido el extranjero, porque todos somos humanos, hermano. No porque venga de otro país le vamos a tratar mal. El odio duradero y la lucha entre grupos étnicos, ¿no es cierto?, y nacionales muestran cuán poco ha progresado la humanidad. Lo vemos acá en Chile nosotros. Aquí permanentemente la lucha con los pueblos originarios, ¿no es cierto? Aunque los pueblos originarios también no se han portado muy santos, perdón, porque han echado también algunas bandas traficantes de droga que se han instalado en los lugares y los han armado y han habido problemas graves con ellos. Pero aquí la palabra es bien clara. Dice que es justo examinar cuán complacientes somos con los extranjeros entre nosotros. Y nos quedamos con nuestros propios grupos seguros y disfrutamos de todas las bendiciones y fallamos en llegar a ser una bendición para los demás. Entonces, es como si engañaras o angustiaras al extranjero. Eso es lo que. Porque extranjeros fuiste vosotros en la tierra de Egipto. La propia experiencia de Israel haber sido extranjero en la tierra de Egipto, hermano, era la experiencia más clara que ellos tenían, cómo habían sido tratados, pero siempre dependieron de Dios. Dios los cuidó, Dios los protegió. Cuando llegaron las plagas en el lugar donde Dios lo tenía en Gosén, ni siquiera un piojo les llegó de las plagas que Dios mandó a Egipto. Ellos no sufrieron nada, estaban guardados en un lugar seguro. El mandato de Dios para que hubiera bondad y buen trato hacia los extranjeros no significaba que no era bueno o apropiado que los extranjeros recibieran permiso para vivir en una nueva comunidad. El pueblo de Israel fue extranjero en la tierra de Egipto, pero ellos fueron invitados por parte del faraón. Génesis 47, 5, 6. Y aquí vamos a volver acá, ¿no es cierto? Vamos a hablar de José. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales en el ganado mío. ¿Se dan cuenta?
Dios no hace acepción de personas. Y aquí este faraón, que era amigo de José, tampoco él quería que le pusieran en el mejor lugar, que fue el lugar que Dios ya tenía escogido para criar a su pueblo, ¿no es cierto? Dentro de Israel, que era Gosén. Entonces, el mejor lugar dentro de Egipto para lo que ellos desarrollaban, que era la ganadería, en el delta del Nilo, donde estaban las mejores pasturas y donde no se iban a contaminar con matrimonios, ¿no es cierto?, entre judíos y egipcios. El versículo 22 al 24 habla de la compasión por los débiles y vulnerables, hermano. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Esta es una ley bien dura para los hombres, ¿no es cierto? Pero también muy justa, ¿no? Porque normalmente las viudas son personas vulnerables. Eran los miembros más débiles y vulnerables de la sociedad. Y en este momento igual muchas viudas son vulnerables. En una sociedad desenfrenada como la que vivimos en estos tiempos y la que se vivía en esos tiempos, de la supervivencia del más apto, porque el que es más apto es el que sobrevive y el que no, ¿no es cierto?, tiene que pagar las consecuencias. Serían los primeros en sufrir abuso y destrucción. Dios aquí ordenó que por lo menos no fueran afligidos. Fueron los profetas quienes reprendieron a Israel por su negligencia en esta área de oprimir a los pobres y a los débiles. Os mataré a espada. Debido a su especial vulnerabilidad, Dios ordenó un cuidado especial y preocupación por ellos, prometiendo protegerlos. Dios le prometió a las viudas y a los desvalidos protegerlos. La sociedad que carece de justicia social, hermano, estará ella misma bajo juicio ante Dios. Y eso no es solamente para los tiempos de Israel, es para estos tiempos también. El versículo 25 al 27 habla de la compasión a los pobres. Dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamará a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Es Dios el que le habla. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás como logrero. El interés estaba prohibido en los préstamos hechos a los pobres. Y la toma de la garantía debía ser razonable, hermano, porque estamos hablando, ¿no es cierto?, de gente sin recursos, ¿ya? Entonces, el interés que debía cobrar debía ser razonable a las condiciones en que se encontraba esa persona. Por eso se prohibía la usura también. La razón de la prohibición es presunta que el pobre tome prestado cuando lo necesita. El préstamo será considerado una ayuda a un prójimo y sería inmoral ganar dinero con su necesidad. Perdón. Esto solo prohibía cobrar intereses sobre los préstamos para ayudar a los pobres.
La palabra traducida como usura, neresh de Naas, morder, cortar o perforar con los dientes. Morder la usura, por lo que los latinos lo llaman usura voraz, usura devoradora. Quizás usura se puede traducir más apropiadamente como interés fuera de la ley, recibir más por el préstamo de dinero de lo que realmente vale y más de lo que la ley permite. La prohibición de los intereses se escribió pensando en los pobres, más. Los préstamos comerciales no se prohibieron explícitamente porque no se consideraron de los 16 pasajes bíblicos que se tratan sobre el préstamo. Ninguno trata sobre préstamos comerciales. Los préstamos comerciales simplemente no se encontraban en el ámbito bíblico. Y si tomaba como prenda el vestido de su prójimo, ¿no es cierto?, tenía que al atardecer devolvérselo porque era la única cubierta que tenía para su cuerpo. ¿Ya? Era un préstamo sin reembolso. ¿Ya? O sea, tenía que devolverle la prenda. Retener la prenda exterior como garantía temporal durante la noche está estrictamente prohibido, ya que incluso un préstamo sin interés aparentemente requería algún tipo de prenda o garantía. Y cuando él clamare a mí, dice Dios, yo le oiré. Dios prometió, hermano, escuchar la oración del hombre pobre cuando clamare al Señor. La simpatía general de Dios por los pobres se refleja en el hecho de que Jesús vino de una familia pobre. Cuando él fue dedicado en el templo poco después de su nacimiento, el sacrificio ofrecido fue el de una familia pobre, 2 aves. Lucas 2:24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, que fue lo que ofrecieron nosotros en la presentación del Señor. El versículo 28 al 31 habla de las leyes en cuanto a la santidad y la separación para Dios. No injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lugar ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey, el de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo dará. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por la fiera en el campo. A los perros la echaréis. O sea, no injuriarás a los jueces ni maldecirás a los príncipes de tu pueblo. La medida más básica de la santidad es lo que decimos. A Dios le importa cómo hablamos de Él, hermano, y de aquello que tiene autoridad legítima sobre nosotros. Muchas veces nosotros hablamos mal de algunas autoridades, ¿no es cierto? Pero estas autoridades están ahí porque Dios lo permitió. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Otra manera de honrar a Dios es darle lo que a Él le corresponde. Cuando se nos ordena que le demos algo a Dios, es pecado no dárselo o demorarnos en dárselo. La verdadera obediencia es pronta y presente, lista y rápida, sin reparos ni consulta. Me darás al primogénito de tus hijos, de acuerdo con Éxodo 13, 11 y 12. Éxodo 13, versículos 11 y 12. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra de Cananeo,
del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres. Y cuando te lo hubieres dado, dedicarás a Jehová todo aquel que ha habido en la matriz, y asimismo todo primer nacido de sus animales, los machos serán de Jehová. ¿Ya? Para los que anotan. Este mandamiento debía ser obedecido cuando ellos llegaran a Canaán. Gran parte de la ley mosaica no tenía sentido para Israel en el desierto. Esta fue dada para prepararlos en la venida a Canaán. Si hubieran obedecido y confiado en Dios de la manera en que debían hacerlo, hermano, debían haberlo hecho, en este punto estaba solo un poco más de un año de Canaán. Debido a la incredulidad y a la desobediencia, estaban a unos 40 años de Canaán, pero no sabían eso cuando se les dio la ley. Vemos que la desobediencia les retrasó la llegada a la tierra prometida, ¿no es cierto? Algo que pudieron haberlo hecho en un año, en 40 días, tuvieron que hacerlo en 40 años. Le ordena, ¿no es cierto?, que le dará el primogénito de los hijos. Esto se hacía mediante la redención, dar dinero como sustituto del hijo. Éxodo 3, 34, 19 y 20. Todo primer nacido es mío, y de tu ganado todo primogénito de vaca, de ovejas, de sea macho. Pero redimirás con cordero al primogénito de asno. Este redimirás, serás, cambiarás. Me darás, en cambio, ¿no es cierto?, un cordero por el primogénito del asno. Y si no lo redimieres, quebrarás su servicio. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. O sea, el dinero también era un sustituto para los primogénitos entre los animales impuros, pero el primogénito de los animales puros era sacrificado a Jehová. Esta ley con respecto a la entrega del primogénito a Dios era importante. ¿Por qué? Dado que siempre se consideraba al primogénito como el mejor, era una forma de mostrar, de dar lo mejor a Dios, hermano. Porque era considerado que el primogénito era lo mejor, el primero. Le recordaba a Israel que Dios los tenía como su primogénito, su pueblo escogido, un pueblo creado por Dios. Siempre les recordaba que ellos eran, como ellos eran primogénitos, también tenían que entregar al primogénito de los hijos y de los animales. Les recordaba a Israel que Dios libró a sus primogénitos cuando juzgó a los primogénitos de Egipto. ¿Se acuerdan? Cuando antes de salir el pueblo de Egipto, la plaga de los primogénitos, dice: y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras del campo. Este fue un mandamiento para actuar de manera diferente a los animales, hermano, a los animales carroñeros, que fueran varones santos. ¿Ya? Entonces, el Señor les da estas leyes para que ellos actúen como varones santos y no como bestias carroñeras que desgarraban los cadáveres como si fueran animales. Esta era la idea básica de la santidad, que somos apartados, diferentes. Iglesia significa apartados de. En la conclusión, vemos la gran razón de todas las ordenanzas y las leyes que contienen. Ningún mandamiento, hermano, fue emitido solamente por la soberanía de Dios. Se los dio al pueblo como restricción sobre las pasiones desordenadas y como incentivo a la santidad. Y por eso dice: y me seréis santos,
hombres santos, les repito, me seréis hombres santos. Eso es lo que Dios ha hecho por el pueblo de Israel y lo que sigue haciendo por su pueblo apartado de, ¿no es cierto?, para servir a Dios. Hermanos, que el Señor los bendiga. Si hay alguien que quiera acotar algo. Amén. Algunos le encontrarán aburridos estos hermanos, pero debemos ver cómo Dios se preocupó hasta los más mínimos detalles del pueblo de Israel, hasta entregarle estas leyes. Leyes, como le digo yo, que algunas todavía están en el Código Romano, ¿no es cierto?, que todavía se estudia. Y que el pueblo de Israel pocas veces, ¿no es cierto?, las cumplió. Pero esto también para nosotros. Hay muchas cosas que son para nosotros, las leyes morales, ceremoniales, ¿no es cierto?, sobre todo las morales. Debiéramos tomar conciencia de lo que el Señor quiere para nosotros, así como cuidó a su pueblo primogénito Israel, lo creó, lo crió, usando a Egipto como el vientre materno para criarlo. Lo transportó, lo trasladó a través del desierto, abrió el mar rojo. Así el Señor está dispuesto a abrir muchos mares más, hermanos, para salvar a sus hijos, para salvar a los que le siguen, a los que le quieren, a los que le aman, a los que le entregan su vida. El Señor está, Dios está dispuesto a abrir muchos mares más y a dictar muchas leyes más, a ponernos calzado nuevo cada vez que se nos gasten en el desierto. No hay nadie que no le tenga un desierto que cruzar, un mar rojo que atravesar, no hay nadie en el mundo que no tenga un Jordán, que no tenga un problema, hermano. El Señor nos muestra la realidad que vivió el pueblo de Israel y la realidad que vivimos nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios. Los que hemos aceptado a Cristo, los que nos hemos acercado a la palabra del Señor, los que están acercándose a la palabra del Señor, cada día más tienen que tener en cuenta el amor que tiene Dios por nosotros. Nosotros dependemos 100% de Dios. No somos autosuficientes. Nosotros somos frágiles. Nuestra vida hoy día es y mañana no. Somos pasajeros en esta tierra. Así como el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto, ¿no es cierto?, en un pueblo que no era el de ellos. Así hay muchos que siguen siendo esclavos. Pero nosotros tenemos que sacudirnos el yugo de la esclavitud. Tenemos un padre que nos da todo, con solamente pedírselo. Y lo que hacemos nosotros es lo que es pedirle, porque no damos, solamente pedimos. Pero acerquémonos a Dios, hermano. Doblemos rodillas los que pueden. Vamos clamando a Dios. Estamos acercándonos a los últimos tiempos. Vemos cómo está el mundo, cómo cada día, ¿no es cierto?, aumentan las guerras, los rumores de guerra, las catástrofes, cómo va cambiando. La tierra ya no es la misma, no produce. Los hombres cada día más indiferentes. Cuando hablo de hombre y mujer, más indiferentes.
se va acrecentando, ¿no es cierto?, la drogadicción, el homosexualismo, el lesbianismo, la prostitución, el crimen organizado, la droga, tantas cosas, hermano, que estamos viendo. Cómo el mundo, cada día el hombre se hace más, más dependiente de cosas que no le convienen, hermano. Que Dios los bendiga, hermano. Muchas veces los bendiga. Aunque Dios ya los bendijo, dijo mi hermano Miguel Ángel, pero yo quiero que los siga bendiciendo. Cada día los bendiga más. Les amo en Cristo Jesús. Amén.